Bienvenidos un día más a su refugio de salseo favorito, el canal donde las noticias del corazón se diseccionan con lupa y cotilleo profesional. Me siento hiperactiva de la emoción de tenerlos aquí. Hoy, damas y caballeros, nos zambulliremos de cabeza en un tsunami de rumores, especulaciones y declaraciones explosivas que han sacudido los cimientos mismos del panorama celebrity turco. Sí, mis queridos adictos al drama, hoy desentrañaremos el enigma de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Qué desató la furia de Hande? ¿Por qué explotó? ¿Qué oscuros secretos se esconden tras esa ruptura tan mediática como dolorosa? Agarraos fuerte a vuestros sofás, preparad ese café bien cargado, porque la función está a punto de comenzar. Pero antes de que nos lancemos al abismo del chisme, permitidme recordaros, mis fieles suscriptores, que si vuestra alma clama por más drama, rumores jugosos y las últimas novedades del universo del espectáculo, la suscripción a este canal es vuestra salvación. Activad la campanita, no os perdáis ni una sola explosión de salseo. Con la campanita activada, tendréis la primicia absoluta de cada bomba que soltemos. Seréis los reyes y reinas del cotilleo. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a lo que nos truje. Como todos sabéis, Hande Erçel y Kerem Bürsin personificaron la pareja de ensueño, la representación moderna del cuento de hadas. Su romance, nacido en los sets de rodaje de la archiconocida serie Senkalkam, traspasó la pantalla y conquistó los corazones de millones de fans en todo el globo. Su química era innegable, su complicidad palpable. Parecía que el destino los había unido, que su amor era invencible. Pero hay amigos, el mundo del espectáculo es un espejismo, y la realidad, con frecuencia, dista mucho de las portadas de revista y los posts edulcorados de Instagram. Tras un periodo de relación intensa y plagada de momentos memorables, la bomba estalló, Hande y Kerem anunciaban su separación. La noticia cayó como un jarro de agua fría, sumiendo a sus fans en un mar de desconcierto y desolación. Y aquí, mis queridos, comenzó el festín de los rumores, la orgía de las especulaciones, el festival del drama. Se barajaron todo tipo de teorías, terceras personas acechando en la sombra, agendas laborales imposibles que dinamitaron la convivencia, la llama del amor extinguiéndose inexorablemente. La verdad cruda y sin adornos es que ninguno de los dos ofreció una explicación clara, concisa y definitiva sobre los motivos de su ruptura. Y ya sabéis, en ausencia de verdad oficial, la imaginación vuela libre, alimentando los cotilleos más salvajes y las elucubraciones más descabelladas. ¿Pero por qué afirmo que Hande explotó? Prestad atención, porque aquí viene el quid de la cuestión. En los últimos meses, Hande ha soportado un acoso mediático implacable, un escrutinio constante por parte de la prensa rosa y de un sector de fans que se niega a aceptar la realidad. Hande y Kerem ya no son pareja. La sombra de Kerem planea sobre cada paso que da Hande. Cada vez que la actriz es fotografiada con alguien que no sea Kerem, cada vez que publica una simple foto en sus redes sociales, la artillería pesada de los comentarios se dispara sin piedad. Todavía suspiras por Kerem, regresa con Kerem, jamás hallarás a alguien como Kerem. Imaginad por un segundo, mis queridos chismosos, la tortura psicológica de vivir bajo esta presión asfixiante, de ser constantemente juzgada y comparada con una versión idealizada del pasado. Y al parecer, Hande llegó a su punto de ebullición, al límite de su paciencia. Hace poco, durante una entrevista, un periodista osó preguntarle directamente sobre su relación con Kerem. Su respuesta, lejos de ser diplomática o evasiva, fue contundente. No voy a transcribir palabra por palabra lo que dijo, pero os aseguro que Hande dejó meridianamente claro que está harta, saturada, exasperada de que la sigan vinculando a su expareja. Subrayó con vehemencia que está centrada en su carrera profesional, en su crecimiento personal, en construir un futuro a su medida. Y exigió con la misma fuerza que se respete su decisión de seguir adelante, de pasar página. Algunos interpretaron esta reacción como una explosión, como una erupción volcánica de hartazgo y frustración contenida durante meses. Y yo, sinceramente, la comprendo a la perfección. Es terriblemente difícil vivir bajo el microscopio constante de la opinión pública, especialmente cuando se trata de asuntos tan íntimos y delicados como una ruptura amorosa. Todos, absolutamente todos, tenemos derecho a rehacer nuestras vidas, a tomar decisiones libres y soberanas, sin tener que rendir cuentas a nadie. La opinión ajena, en estos casos, debería ser irrelevante. Pero al final del día, ¿cuál es la verdad que se esconde tras este culebrón? Como suele suceder en estos casos, la verdad es un complejo entramado de factores, una mezcla de ingredientes que combinados dan como resultado una ruptura.
Es probable que la relación entre Ande y Kerem se deteriorara paulatinamente con el paso del tiempo, víctima de la rutina, del desgaste emocional. Es posible que las exigencias de sus agendas laborales, con rodajes en diferentes países y horarios imposibles, dificultaran la convivencia y la comunicación. O simplemente que ambos llegaran a la conclusión de que, a pesar del cariño y el respeto mutuo, sus caminos debían separarse. Lo crucial es que ambos tomaron la decisión de romper, y merecen, como mínimo, que se respete su intimidad y su proceso de duelo. En cuanto a la reacción de Ande, insisto, me parece totalmente justificable. Tras meses de soportar preguntas impertinentes sobre su expareja, de leer comentarios maliciosos y juicios de valor en las redes sociales, es comprensible que haya estallado. Ella tiene derecho a seguir adelante con su vida, a construir una nueva identidad lejos de la sombra de Kerem, a ser valorada por sus propios méritos y no únicamente por su relación pasada. Además, es fundamental recordar que Ande Ercel es mucho más que la ex de Kerem Bürsin. Es una actriz talentosa, una profesional dedicada, una mujer independiente y exitosa por derecho propio. Su carrera se encuentra en un momento álgido, con proyectos prometedores en el horizonte. Es hora de que la gente deje de encasillarla, de reducirla a un mero apéndice de su relación con Kerem, y empiece a reconocer su valía individual. Y hablando de Kerem, también es justo recordar que él, al igual que Ande, tiene derecho a rehacer su vida, a encontrar la felicidad en otro lugar. Kerem también es un actor talentoso, un profesional respetado, un hombre con ambiciones y proyectos personales. Dejemos que ambos sigan sus propios caminos, que exploren nuevas oportunidades, que crezcan y evolucionen como individuos. Apoyémoslos en sus respectivos proyectos, sin comparaciones odiosas ni expectativas irreales. En resumen, la explosión de Ande es una reacción humana y comprensible ante el constante acoso mediático y las preguntas insistentes sobre su relación pasada con Kerem. Ambos merecen respeto, consideración y la libertad de seguir adelante con sus vidas y carreras sin ser juzgados ni encasillados. La verdad detrás de su separación es probablemente una combinación compleja de factores personales y profesionales, y es crucial recordar que son individuos talentosos y exitosos por derecho propio. Y bien, mis queridos chismosos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo os haya ayudado a comprender un poco mejor el intrincado universo de la relación entre Ande Ercel y Kerem Bürsin. Recordad siempre que es vital informarse bien, contrastar las fuentes y evitar las conclusiones precipitadas. Y sobre todo, recordad que todos merecemos respeto, comprensión y empatía, especialmente cuando atravesamos momentos difíciles. Quiero agradeceros de todo corazón que hayáis visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado y que os haya resultado entretenido e informativo. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestro apoyo es mi combustible. Me encantaría conocer vuestra opinión sobre este tema. ¿Creéis que Ande tiene razón al sentirse frustrada por el constante escrutinio? ¿Qué pensáis de la separación de Ande y Kerem? ¿Creéis que algún día volverán a estar juntos? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y saber lo que pensáis. Y por último, pero no menos importante, os invito a seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo, adelantos de los próximos vídeos y estoy en contacto directo con vosotros. Los enlaces están en la descripción del vídeo. Recordad que os quiero mucho y que aprecio enormemente vuestro apoyo. Gracias por formar parte de esta maravillosa comunidad de chismosos empedernidos. Y ahora sí, me despido hasta el próximo vídeo. No olvidéis darle like, compartir y suscribiros. Hasta la próxima.